Muy bien. Seguimos con los tipos de auditorías especiales. Ahora vamos a hablar de la auditoría de laboratorio, de farmacia, y básicamente vamos a dar un énfasis a la receta. Siempre recordarles que todo este tipo de auditorías se basan en la norma técnica para el manejo del expediente clínico como estructura de documento. Sabemos las 7 partes, que las vamos a ir repasando todas estas clases. La primera, la papeleta internación, el, el cuadro de registro de signos vitales que pertenece a la enfermería, pero está en esta primera parte. Nota de ingreso o admisión, epicrisis en caso de haber sido dado con alta hospitalaria, la historia clínica propiamente dicha y los formularios de consentimiento informado. La segunda sección, exámenes complementarios, que es la que ahora vamos a hablar cuando hablamos de laboratorio. La tercera sección, las notas de evolución e interconsulta, informes médicos y resultados de juntas médicas. La cuarta sección, protocolos invasivos, quirúrgicos, anestesiológicos y odontológicos. La quinta, indicaciones médicas y tratamiento. La sexta, que es la enfermería, notas de evolución de enfermería, notas de registro de tratamientos administrados y hoja de balance hidroelectrolítico. Y la séptima, todo lo que no ingresa en las 6, ¿no? Que está documentos administrativos, el informe de fisioterapia, nutrición, psicología, trabajo social y otros. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con la auditoría de farmacias. Y vamos a ver un ejemplo, un roleplay de la auditoría de servicio en farmacia. A continuación realizaremos un video para ilustrarles una auditoría en una farmacia. De acuerdo a la ISO 9001-2015, escogimos el principio número 8 que nos habla de la operación de los productos y servicios. ¿Cómo está? Mi nombre es Juan Zuta, vengo de la Secretaría Distrital de Salud a realizar una auditoría. ¿Usted es la encargada de la farmacia? Sí, sí, señor, pero si desea, siga. Muchas gracias. Está la ficha de vencimiento. Buenas. Buenas tardes, ¿en qué te puedo colaborar? Buenas tardes, señorita. Hágame un favor, necesito aplicar un medicamento. Claro que sí. ¿Trajiste la fórmula? Sí, sí, señora. Permíteme. ¿Estás en gestación? Sí, sí, señora. Todo está bien. Sigue, por favor. Gracias. Señorita, este es un consentimiento informado y es un documento legal para poderle aplicar el medicamento. Entonces, por favor, lo lee y me pone su firma. Señorita, ¿usted sería tan amable de diligenciar esta encuesta de satisfacción al cliente? Es para evaluar nuestro servicio, por favor. Claro que sí. La puedes diligenciar y ponerla en el buzón de sugerencias. Ahora cuéntame cómo manejan ustedes la preservación de los medicamentos acá en la farmacia. Ok, mira, aquí en estos cajones vamos a encontrar los medicamentos que tienen una fecha de vencimiento superior a un año. Todos estos están superior a un año. Pero si quieres también te puedo mostrar los que vencen dentro de poco tiempo. Tal como te lo comentaba, entonces aquí tenemos los que son próximos a vencer y los que tenemos en cuarentena. Ahora Jenny, por favor, muéstrame los consentimientos informados debidamente diligenciados. Claro que sí. Estos son los formatos que vienen a diligenciar los clientes. Y está que le aplicamos, la fecha, el nombre del cliente y la firma. Ok. Este documento está diligenciado en su totalidad. No, la verdad. Listo, no hay problema. Muéstrame otro y no hay... Ok, no, este ya no está diligenciado, pero... Ok,
Ok, no hay problema, listo. Ahora, Jenny, cuéntame, ¿ustedes miden acá la satisfacción del cliente? Sí, sí, señor, sí la medimos. ¿Y con qué la miden? ¿Qué tipo de metodología utilizan en la farmacia para medir la satisfacción? Pues mira, nosotros aquí a los clientes les entregamos una encuesta que ellos pueden evidenciar, tenemos muchas de ellas, y se las entregamos para que ellos después las cocinen y son de sugerencias. Ok, ¿con qué frecuencia ustedes evalúan o revisan el uso de sugerencias? Nosotros lo revisamos una vez semanalmente. Tratamos de que sea finalizando semana. Y ahora damos por terminada la auditoría. Te voy a dejar un informe de los hallazgos con el fin de que ustedes en un plazo no mayor a un mes ejecuten las acciones correctivas para nuevamente venir a evaluarlos. ¿Listo? Entonces, por favor, me regala firma, nombre y fecha. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a dejar su informe para que, por favor, Muy bien. Un poco del marco normativo en lo que es auditorías en farmacia. Vamos a ver básicamente la normativa que es la ley del medicamento, que en su artículo 37 nos habla de que los medicamentos solo podrán ser prescritos, o sea, recetados por profesionales médicos y odontólogos, perdón, habilitados para el ejercicio de la profesión y debidamente matriculados en la Secretaría Nacional de Salud, lo que ahora es en el Ministerio de Salud y Deportes, exceptuando el artículo 41 de la ley. El artículo 38, las órdenes de recetas médicas deberán ser formuladas utilizando la denominación común internacional, vale decir, el nombre genérico, recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Paralelamente se podrá usar también nombre comercial del medicamento, pero bueno, sabemos que por lo del INAME y demás, lo que más tenemos que utilizar es el genérico. El artículo 45, que habla de que la receta o prescripción médica constituye el documento legal que avala la dispensación bajo prescripción facultativa, se emitirá en idioma oficial y deberá ser legible. El artículo 46 habla de que las recetas, prescripciones o indicaciones hospitalarias de dispensación deberán contener los datos básicos de identificación del prescriptor, del paciente, de los medicamentos de acuerdo a normas establecidas en la presente ley. El artículo 47, para la prescripción y dispensación de los medicamentos estupefacientes y psicotrópicos, se cumplirán los requisitos establecidos por ley y reglamentos vigentes. Y el artículo 48 que habla de que se reconocen medicamentos de venta libre, los cuales serán específicamente definidos por una comisión de farmacológica nacional y aprobados por resolución ministerial en este caso. El artículo 83 habla que la prescripción del medicamento en el sistema público de salud, vale decir, en sus tres subsistemas, público, privado y privado con y sin fines de lucro y la seguridad a corto plazo. Deberá obligatoriamente basarse en normas terapéuticas, protocolos de tratamiento y formulario terapéutico nacional. El artículo 88, que hablamos de la receta, se considera receta médica a toda prescripción emitida por un profesional en medicina, odontología, medicina veterinaria, con fines, terapéuticos, con las siguientes características: escrita en castellano, con texto legible, conteniendo el nombre, firma, matrícula y dirección del profesional que prescribe. Deberá precisar nombre completo,
y edad del paciente. Especificará el nombre genérico del medicamento prescrito, opcionalmente el nombre comercial, la fórmula farmacéutica, la concentración del principio activo, dosificación, así como la duración del tratamiento y especificaciones. Asimismo, en caso necesario, deberá indicar precauciones particulares a respetar por el paciente. En caso de medicamento psicotrópico, el profesional deberá tomar en cuenta la receta que quedará retenida en el establecimiento farmacéutico. La farmacia institucional municipal constituye la instancia operativa y ahí está la reglamentación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una farmacia municipal? Implementar servicios farmacéuticos que desarrollen una gestión eficiente, suministro de medicamentos, acceso equitativo y disponibilidad de medicamentos. El servicio farmacéutico que administra de manera integral medicamentos esenciales, insumos médicos y de los programas nacionales, regionales, seguros, sus comercialización, etcétera, que depende jerárquicamente del establecimiento de salud. ¿Cuáles son las funciones? Seleccionar del INAME los medicamentos requeridos de acuerdo al nivel de atención y capacidad resolutiva, proponer modificaciones al INAME, de sus procedimientos a iniciar el proceso de selección, de acuerdo al Comité de Farmacia Terapéutica. La programación debe ser trimestral. La coordinación de la red consolida la programación y remite al CEDES. Se deberá contar con un representante de la dirección del hospital, que normalmente es el presidente, un médico especialista en los servicios básicos, un representante del área de enfermería, el farmacéutico, que normalmente ocupa la secretaría del comité, el representante de la administración del hospital, y no deberán ser más de 8 personas. Estamos hablando de uno de los comités de asesoramiento. ¿Cuáles son las funciones? Elaborar el listado de medicamentos esenciales requeridos para atender las patologías más frecuentes, o sea, lo que ahora está traducido en la cartera de servicios. Fuente principal, el INAME en Bolivia. Oficializar el listado y difundir a todo el personal del hospital. Elaborar, revisar y actualizar normas de prescripción institucional. Dar el apoyo técnico al proceso de adquisición. Revisar y analizar el consumo del medicamento. Realizar estudios sobre el cumplimiento de normas y elaborar planes de educación al personal. Entonces, en la Constitución tenemos el artículo 35, que maneja la medicación, el 39 y el 41, que vimos las primeras clases del primer módulo. Tenemos también en la ley del medicamento los parámetros de adquisición, disposición y control de medicamentos en farmacias institucionales del hospital. En el reglamento de la ley del medicamento tenemos la autorización de funcionamiento o supervisión y las recetas y sus características. Tenemos el manual de auditoría en salud y norma técnica, que va a auditar la estructura, los procesos y resultados, cuya final era detectar el funcionamiento real del establecimiento, dar planes correctivos, con la finalidad de ir estableciendo medidas propositivas, preventivas y correctivas en el mejoramiento del servicio de salud. El proceso de auditoría en farmacia, tenemos primero la planificación de la auditoría, la preparación de la auditoría, la ejecución y el informe, todo basándonos en el ciclo de Denning. Cuando hablamos de la planificación, vamos al objetivo, al alcance y los criterios de la auditoría, al contacto inicial con los auditores y evaluar sus riesgos. En la preparación, hacemos un análisis documental,
el plan de auditoría, documentos de trabajo, preparación de auditores. En la ejecución hacemos la apertura, evidencias, hallazgo y conclusiones. Y en el informe está la verificación, tenemos el formato de informe y cerramos la auditoría. El gestor de calidad se encargará de hacer el seguimiento y acciones correctivas que plantean la auditoría de farmacia. Dentro de este mapa de procesos están los servicios y comunidad. Vamos a evaluar la gestión de calidad, riesgos y mejora continua, la planificación estratégica y operativa, políticas y programas relacionados a la salud, investigación y docencia. Entonces ahí vemos las características de una farmacia institucional, vemos medicamentos vencidos, vemos remanentes, vemos que los medicamentos de la ley que están dentro de la ley están controlados en un archivo especial y aparte. Este es el instrumento que proponemos. La fecha de la última supervisión de la GEMET a la farmacia del establecimiento, la fecha de la última supervisión del CEDES a la farmacia, porcentaje de medicamentos LINAME que cuenta actualmente a la farmacia, que debería ser casi el 100%, el perfil profesional del responsable que maneja la farmacia o que regenta la farmacia, el espacio físico de la farmacia si cumple con la superficie y división de espacios de acuerdo a norma, esta caracterización, si cumple con las buenas prácticas de almacenamiento y dispensación de acuerdo a normativa, tipo de iluminación, temperatura ambiente, si el CARDES de los medicamentos está actualizado de acuerdo a norma, si el registro de temperatura del refrigerador está actualizado de acuerdo a norma, si los registros del manejo del medicamento e insumos vencidos está actualizado, si la farmacia utiliza el sistema de información CIAL y SALMI, sobre todo en el sistema público, se evidencia en la farmacia algún medicamento o insumo vencido en las repisas de dispensación al realizar una revisión por muestreo, si todas las recetas médicas cumplen con la norma de prescripción. Entonces podemos utilizar algunos formularios de auditoría, cuya base está en las normas de caracterización. Tenemos la gestión del medicamento y farmacia. Tenemos el indicador que son profesionales con formación y habilidades y experiencia adecuados que se encargan de la farmacia, de acuerdo al nivel de atención en base a normativa vigente. Otro, tenemos la gestión del medicamento en el establecimiento, se regula de manera eficiente para atender las necesidades del paciente, ajustándose a la ley y normas vigentes. Y otro, si se dispone de una selección adecuada de los medicamentos para su prescripción o puede accederse a ella. Y ahí tenemos otros subvariables, como por ejemplo si existe un método de supervisión de uso de la medicación y la guía farmacoterapéutica del establecimiento, si el establecimiento puede obtener medicamentos que no estén en el stock y de los que no disponga habitualmente, si existen procedimientos de obtención de medicamentos cuando la farmacia o el servicio farmacéutico están cerrados, si el establecimiento cuenta con un sistema de disposición y baja de medicamentos e insumos médicos, si se emplea un sistema de administración del medicamento en la dosis correcta al paciente adecuado y en el momento adecuado. Entonces ahí se emite el informe de auditoría, nombre del proceso, control interno, equipo de auditor, proceso auditado, responsable del proceso auditado, el objetivo, el alcance de la auditoría, la metodología, al personal entrevistado, documentos que se analiza, aspectos relevantes favorables para la auditoría, ahí tenemos para el sistema de control interno, para el sistema de garantía de la calidad y para el sistema de la seguridad y salud del trabajo, para el sistema de control interno, van las observaciones, las recomendaciones y no se olviden
que tiene que acabar siempre en un en un plan de acción correctiva. Todas las auditorías tienen que acabar en plan de acción correctiva. Hacemos un énfasis en la receta médica. Hola químicos farmacéuticos y futuros colegas, soy Dayana Gautil y me encuentro dentro de una oficina farmacia desde donde le hablaré sobre la receta médica en Chile. Por definición, la receta es un documento e instrumento legal por la cual un profesional de la salud habilitado para prescribir indica determinados medicamentos y tratamientos a un paciente para después ser dispensado por un auxiliar de farmacia o por un químico farmacéutico si lo requiere. La receta se clasifica en función del medicamento que se va a despachar a través de ella. A su vez, más adelante, veremos las distintas exigencias que deben cumplir el formato de la receta para la prescripción de un determinado medicamento. Como profesional, hay que estar atento a los cambios en las exigencias de la receta, ya que en este momento está en trámite una ley que va a modificar las exigencias y condiciones. En este esquema se podrán observar las distintas recetas que, definidas por ley, son las que se trabajan en el ejercicio profesional de farmacia privada. Recuerda que, por cautela de datos privados, solo utilizaremos facsímiles de recetas. Ninguna de las exhibidas es real. Los tipos de recetas son receta simple, receta retenida, receta cheque y receta magistral. La receta simple se extiende para indicar un tratamiento con medicamentos de venta directa, y también aquellos que solo requieren la presentación de receta médica. No tienen mayores exigencias de formato, como los otros tipos de receta. La receta retenida, como su nombre lo indica, se utiliza para la prescripción y posterior dispensación de medicamentos sometidos a controles especiales, ya sea por sus efectos psicotrópicos, estupefacientes u otros de relevancia sanitaria. Al momento del despacho de este tipo de medicamentos, la receta se retiene quedando el documento foliado y archivado en la farmacia. Dentro de la receta retenida se encuentra una subdivisión que son las recetas sin control de stock y la con control de stock. Los sin control de stock son medicamentos que no se contabiliza su saldo en el local, pero sí se retiene la receta y se lleva un registro con folio de estas. Dentro de este grupo tenemos todos los macrólidos, la sopiclona, esopiclona, tramadol y algunas familias de antibióticos como los macrólidos, cefalosporina y las quinolonas. A diferencia de los medicamentos con control de stock, los medicamentos que se despachan sin control de stock pueden ir en la misma receta con otros medicamentos del mismo tratamiento para un paciente. Y en el caso de que la receta contenga un medicamento de venta con receta retenida, esta debe ser retenida independiente de que el otro medicamento no tenga esta condición, como se observa en este ejemplo. Los medicamentos con control de stock son aquellos que tienen un control establecido por la ley. La receta debe ser completada a mano por el médico tratante y debe contar con todos los datos y formato establecido. Recuerda que, en el caso que la receta no cumpla con la normativa, el químico farmacéutico deberá rechazar su despacho. Despachar una receta que no cumpla con el formato y las condiciones exigidas es causal de un sumario sanitario. Dependiendo de la exigencia establecida posterior a su despacho, el químico farmacéutico deberá llevar un registro en el libro oficial que es autorizado por la autoridad sanitaria. También está la receta cheque. Este tipo de receta tiene un formato establecido por normativa. Los médicos deben adquirirlas, ya sea en regiones o en la región metropolitana, en la Seremi de Salud. Son recetas exclusivas para el despacho de medicamentos que tengan esta condición de venta. Todos los medicamentos que deben ser prescritos con este tipo de receta son con control de stock y al momento de su despacho, el químico farmacéutico deberá completar los datos indicados en la zona exclusiva del director técnico. Posterior a su despacho, el químico farmacéutico debe llevar un registro tanto de su adquisición y factura como el despacho de la receta, además del saldo de medicamento en el local de farmacia. No está de más insistir en que la receta retenida con control de stock y la receta cheque deben seguir los pasos de una buena prescripción. Si la receta está incompleta o no cumple con el formato, no se despacha.
Y por último está la receta magistral. Este es un documento especial ya que contiene una formulación individualizada para un determinado paciente y se elabora cuando se presenta en la farmacia. También existen preparados magistrales que contienen fármacos que requieren de receta cheque para que se acepte su preparación. Es lo que llamamos de manera simple receta cheque magistral. Las recetas simple, retenida o magistral también pueden venir de un centro de atención médica particular o de un centro clínico, hospitalario o del Estado. A continuación, le presentaremos de forma práctica los datos y formatos que deben cumplir la receta para el despacho de medicamentos controlados. En los datos del médico debe señalar su nombre y 2 apellidos, RUT. En caso que sea consulta particular, domicilio señalando calle, numeración y ciudad. El número de registro nacional de prestadores individuales de la salud de la Superintendencia de Salud y la firma de su puño y letra. En el caso que la receta no tenga impreso el nombre y RUT del médico, deberá escribirlo de su puño y letra. No se exige indicar especialidad, registro del colegio médico ni timbre. En los datos del paciente, los datos tienen que ser escritos de puño y letra por el médico tratante, que son nombre y apellidos, RUT, edad, domicilio y ciudad. El diagnóstico no forma parte del formato obligatorio. La prescripción debe estar escrita de puño y letra del médico, indicando el nombre del medicamento, dosis, posología, tiempo de tratamiento y fecha de emisión. No es necesario que se indique el número de caja que se debe despachar para completar el tratamiento. Independiente de ello, en general, todos los químicos farmacéuticos solicitan la información, ya sea el número de cajas o número de comprimidos. Esto debe ser escrito de forma clara, con una letra legible y sin abreviaturas ni siglas. En ocasiones, el médico tratante indica el medicamento acompañado con UCC en caso de emergencia o SOS. En estas situaciones se debe despachar solo una caja. Y por último están los datos de la imprenta. Debe indicar nombre, RUT, dirección y teléfono. Las recetas impresas por un computador personal no son útiles para el despacho de medicamentos con este tipo de control. Si la receta viene de un CEFAM, hospital o consultorio, estas recetas deben estar foliadas por el mismo recinto. Además, debe señalar Ministerio de Salud, a qué provincia de servicio de salud pertenece y el nombre del recinto, si es consultorio, hospital o CEFAM. En cambio, las clínicas deben señalar el nombre, dirección, teléfono y ciudad. La receta para el despacho de medicamentos controlados no deben presentar enmendaduras y contarán con 30 días de corrido para su despacho a partir de la fecha de emisión de la receta. Y llegamos a quienes prescriben. Los únicos profesionales habilitados para prescribir cualquier tipo de medicamento son los médicos cirujanos. Ellos pueden prescribir medicamentos de venta directa, sino con control de stock, de venta bajo receta cheque y también los preparados magistrales. Después se encuentran los profesionales de salud que pueden prescribir algunos medicamentos, como los cirujanos dentistas u odontólogos. Podrán prescribir medicamentos propios de la atención profesional y para el tratamiento posterior del paciente, sean de venta directa, venta bajo presentación de receta médica o venta bajo receta médica retenida. Además pueden adquirir hipnóticos pertenecientes a los productos de la lista 4 del Reglamento de Productos Psicotrópicos. A la fecha, los medicamentos de la lista 4 los adquiere el profesional con una receta de su propiedad en farmacia, indicando que es para el ejercicio de su profesión. Además, también pueden prescribir a sus pacientes estos productos. Si bien la normativa no señala el número de unidades posológicas que pueden indicar, normalmente solo prescriben una caja, que es lo que se ocupa para la intervención. Otro de los prescriptores son los veterinarios. Ellos extienden recetas con productos farmacéuticos solo para uso en animales. Deben especificar el uso y consignar la receta
a los datos del dueño de la mascota. Y también están las matronas, que pueden prescribir medicamentos para partos normales, como los retractores de la fibra uterina, preparados hormonales oxitóxicos, analgésicos no narcóticos y métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia e intrauterinos. Cabe mencionar, después de todo, que existen sanciones ante el incumplimiento de las normativas sobre las recetas médicas, como 1. Expender un medicamento distinto al prescrito en la receta. 2. Expender un medicamento sin receta teniendo conocimiento que se exige para su despacho. 3. Expender un medicamento controlado a pesar de que la receta no cumple con la normativa, ya sea por datos faltantes, presentar enmendadura o despachar 30 días posterior a la fecha de emisión. Y 4. Enmendar o adulterar una receta posterior a su despacho. Desde la comunidad del estudio me despido, espero que los datos hayan sido de gran ayuda y escríbenos tu opinión en los comentarios y evalúa este video. Muy bien, eso es en la norma chilena. En la nuestra, la receta o prescripción médica constituye un documento legal que avala la dispensación bajo prescripción facultativa. Su fin es terapéutico y lo emite el médico tratante o el interconsultario en un formulario expreso, que debe contener nombre completo del paciente, nombre genérico del medicamento prescrito, vía y cuidados especiales para su administración, concentración y dosificación, la frecuencia en la administración en 24 horas y la duración del tratamiento. Debe tener precauciones especiales para la administración de los medicamentos prescritos, indicaciones especiales para el paciente y los datos de identificación del prescriptor. Obviamente la firma con el sello que tiene nombre completo, matrícula profesional. Estas son las partes de una receta, la institución de salud donde se prescribe, la información del paciente y fecha, la superinscripción, que es RP o RX, la inscripción, donde está el medicamento, su concentración, su potencia, su forma farmacéutica, la vía de administración. La suscripción, que es instrucciones para el farmacéutico, la asignatura, que es indicaciones para el paciente, y la información del médico. Entendemos que la prescripción es la indicación que da el profesional, que debe estar anotada en el expediente clínico. Es extensivo a anotar en las epicrisis, en el expediente clínico, en los certificados médicos, en los informes o recetas. La proscripción es la prohibición o contraindicación que establece el profesional de salud o técnico a cargo del paciente, que al igual que la prescripción debe ser claramente informada y explicada al paciente. La verificación es por enfermería, que debe verificar la fecha de vigencia del fármaco a ser administrado, que los fármacos deben tener nombre genérico, forma de presentación, dosis y vía y cuidados especiales para la administración. Ahí tenemos lecturas de recetas médicas, que es realmente imposible a veces, ¿no? Ahí tenemos el instrumento para auditar las recetas. Si es sí, se pone 1, si es no, se pone igual 0 o no aplica. ¿Sí? Entonces está la identificación del establecimiento, la domicilio institucional, identificación del servicio, diagnóstico, prestación, fecha, nombre y apellido del paciente, edad, sexo, domicilio, número de historia o receta, firma del paciente o huella dactilar, carnet de identidad del paciente, nombre y apellido del médico, sello y firma del médico, nombre genérico del medicamento, forma farmacéutica, concentración, cantidad, dosis, vía de administración, horario de administración, frecuencia de administración, duración del tratamiento, indicaciones claras, con unas palabras sencillas, indicaciones de seguimiento, cuándo debe volver,
legibilidad y entendibilidad de la letra, dispensado por si tiene sello y firma. Tenemos también el uso racional del medicamento. Los medicamentos están indicados para la patología, si la dosis del medicamento corresponde al protocolo, si la frecuencia de administración de los medicamentos corresponde al protocolo, si el tiempo de tratamiento de los medicamentos corresponde al protocolo, si el número de medicamentos es de 4 o menor y si los medicamentos están incluidos en el INAM. En el proyecto de auditoría que les dimos en el informe, ya estaba el formulario de auditoría del servicio de farmacia, donde estaba la estructura, donde se veía si el servicio de farmacia cuenta con la habilitación necesaria, si el servicio de farmacia forma parte de la estructura organizacional, la normativa de farmacia, si el servicio de farmacia cuenta con la normativa interna, si el servicio de farmacia cuenta con un POA, hablamos de la infraestructura, ¿no? De los procesos, si el servicio de farmacia realiza o sea, si el servicio de farmacia cuenta con indicadores de gestión, si el servicio de farmacia cuenta con indicadores de calidad, etcétera. Estamos hablando ya de los procesos y también tenemos los resultados, ¿no? Si indicadores de calidad, cuenta con indicadores, el indicador de satisfacción al usuario, etc. Muy bien. El otro grupo del que vamos a ver son las auditorías de laboratorio. ¿Qué es la acreditación? Es el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce formalmente la competencia técnica y confiabilidad de los laboratorios de ensayo, calibración y clínicos. El laboratorio es evaluado con base en las normas ISO IEC 17025 para servicios de ensayo y calibración, ISO 15189 para servicios de análisis clínicos, que incluyen los principios de sistemas de gestión de la norma ISO 9001, más la competencia técnica y mejora continua. El proceso de evaluación para lograr la acreditación es integral. Se evalúan aspectos como que el personal esté bien capacitado, que cuenten con instalaciones adecuadas y suficientes, que el equipo esté calibrado y cuente con un programa de mantenimiento, que los ensayos o calibraciones se ejecuten utilizando métodos y procedimientos técnicamente válidos, que el sistema de gestión esté debidamente implementado. Estos aspectos son evaluados de forma documental y en sitio, a través de un grupo evaluador calificado, conformado por evaluadores y expertos técnicos en cada rama o área a acreditar. La acreditación se otorga para una prueba o calibración en específico, salvaguardando así que se entreguen mediciones y resultados precisos y confiables. ¿Qué es la certificación? Es el procedimiento realizado por un organismo de certificación acreditado para asegurar que un producto, proceso, sistema o servicio se ajuste a las normas o lineamientos. Se evalúa con base en la norma ISO 9001, orientada solamente al sistema de gestión de calidad. El alcance de ISO 9001 no permite evaluar la competencia técnica del laboratorio, por lo cual no es posible confirmar si los resultados son precisos y confiables. Acreditación. Laboratorio evaluado por una entidad de acreditación. Evaluación integral y minuciosa bajo las normas ISO IEC 17025 e ISO 15189. Reconocimiento de competencia técnica y confiabilidad. Personal capacitado, instalaciones adecuadas, equipo calibrado, métodos validados. Certificación. Laboratorio evaluado por un organismo de certificación acreditado. Evaluación bajo la norma ISO 9001. Evaluación solo del sistema de gestión de calidad.
Para asegurar el cumplimiento continuo, EMA lleva a cabo reevaluaciones periódicas, apoyando así a que el laboratorio brinde resultados confiables. Dentro de las ventajas de ser o utilizar un laboratorio acreditado están: minimizar riesgos al contar con mayores controles y mejora continua, reducir costos al tener métodos evaluados y evitar repetibilidad innecesaria, contar con una ventaja competitiva que demuestre competencia en los servicios realizados. Si eres un laboratorio, busca la acreditación con EMA. Si eres un usuario de laboratorios, siempre busca el sello EMA en cada informe de ensayo, calibración o clínico. Asegúrate que el servicio contratado cuente con la acreditación de EMA correspondiente. Conoce nuestro catálogo de acreditados en www.ema.org.mx. Acreditación, sinónimo de confianza. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la característica de tipos de laboratorio? Tenemos los laboratorios clínicos generales, los que normalmente tenemos en la mayoría de los establecimientos de salud. Los laboratorios clínicos generales, ¿qué estudios realizan? Hematología, coagulación en general, bioquímica sanguínea, enzimatología, uroanálisis, coproparasitología, serología, electrolitos y gasometría arterial. Laboratorio clínico microbiológico, cultivos, identificación microbiana, serotipificación y antibiograma. Y tenemos los laboratorios de anatomía patológica y citología, donde se hace análisis histocitomorfológico de los tejidos, muestras cadavéricas, estudio de citología de fluidos corporales, secreciones, órganos por aposición o por punción, marcadores tumorales, inmunocito e histocitoquímicas. Tenemos los laboratorios de hematología, que se hacen pruebas de hematología y coagulación general, especializadas en coagulación, mielogramas, marcadores leucocitarios o eritrocitarios, electroforesis de hemoglobina, se hace caracterización de anemias y procedimientos mieloproliferativos. Tenemos los laboratorios de inmunología, donde da evaluaciones del sistema inmune, del complemento, complejos inmunes, anticuerpos, las células HLA, estudios de deficiencias inmunológicas, alergias, inmunidad celular. Tenemos los laboratorios de endocrinología que hacen la evaluación del sistema endocrino metabólico y marcadores tumorales. Laboratorio de genética, donde se hay ensayos de citogenética y genética molecular. Tenemos laboratorio de toxicología, donde se hace determinación y estudio de fármacos, toxicocinética y fármaco-toxicodinámica de drogas de abuso, monitoreo terapéutico e investigación de exposición a tóxicos o químicos en sus principios originales y en sus metabolitos de acuerdo en fluidos corporales. Tenemos otra clasificación según la capacidad resolutiva. A nivel del cuarto sería el Laboratorio Nacional de Referencia. Tercer nivel, Laboratorio Departamental de Referencia. Segundo nivel es por especialidad, el laboratorio dependiente o independiente de un establecimiento de salud. Y uno básico, que es laboratorio dependiente o independiente de un establecimiento de salud. Entonces, definimos la auditoría del laboratorio clínico. Sabemos que la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado. Se obtiene evidencias de inconsistencias y se las evalúa objetivamente con la finalidad de estar dentro del sistema de gestión del laboratorio que va a cumplir algunos requisitos, ¿no? La fase preanalítica
Es la más importante ya que determina los resultados de las demás etapas. El 75% de errores se producen en esta fase. Paso número 1. Identificación del paciente. Entrega de la orden. Preparación correcta del paciente. Extracción o recolección de la muestra. Verificar la muestra que esté rotulado y en buenas condiciones. Finalizando con el transporte de la muestra al área de proceso. Errores en la preanalítica. Paciente mal informado. Extracción y recolección incorrecta. Recipiente incorrecto. Rotulación incorrecta. Conservación incorrecta. Almacenamiento sin condiciones. Esta es la fase analítica, donde empieza con el lavado de manos. Luego del lavado de manos, procede a colocarse las medidas de bioseguridad. Los lentes, mascarilla, gorro y finalizando por los guantes. Fase analítica. Es la fase donde procesamos la muestra. Verificamos la orden. Verificar la muestra. Homogeneizar. Rotular el tubo de ensayo. Vaciar la muestra en el tubo de ensayo. Luego procedimos a colocar la tira reactiva. Colocar los tubos a la centrífuga. Pasamos a retirar los tubos de la centrífuga. Colocar una gota del sedimento urinario en la lámina. Cubrirlo con el portaobjetos. Llevarlo al microscopio. Luego procedemos a la lectura del sedimento urinario a 40X. No ponerse las medidas de bioseguridad. La falta de coincidencia entre la muestra y la orden. Poner mucho tiempo la tira reactiva. No rotular el tubo de ensayo. Fase postanalítica. Es el conjunto de procesos que se inicia con la validación analítica de cada resultado y finaliza con la comunicación del informe. Pasos: análisis de resultado, confirmación del resultado, valores biológicos de referencia, tiempo oportuno del informe, transcripción de resultados, personal administrativo capacitado, control de calidad, comunicación constante para verificar la interpretación correcta del resultado por el médico, identificación del paciente. Identificación del paciente. Entrega de resultados. Reporta los resultados erróneos. Error de transcripción.
Muy bien, entonces lo que vamos a auditar en un laboratorio es el esquema natural que se da en la fase preanalítica, se toman las muestras, todo eso, la fase analítica que ya es el desarrollo del estudio del laboratorio y la fase posanalítica, y obviamente hay una dirección del laboratorio. Entonces, dentro de la fase preanalítica, ¿qué vamos a ver? Nombre del paciente, ocupación, edad, domicilio, o sea, datos sociodemográficos del paciente. En caso de servicios hospitalarios, el número de cama, hora de atención, diagnóstico de ingreso, etc. Áreas diferenciadas, sala de espera, con acceso a baño diferenciado, recepción, toma de muestras, oficina administrativa, área de procesamiento en general o diferenciado, área de lavado, de esterilización de materiales, vestidor y baños para el personal de servicio de laboratorio, área de descanso con mobiliario adecuado y servicios de 24 horas. Tenemos también el área de infraestructura y servicios, infraestructura con ambientes en buenas condiciones, ambientes con ventilación adecuada, abastecimiento de agua, abastecimiento de energía eléctrica, eh, alcantarillado en buenas condiciones, señalética en el equipo de insumos se debe haber existencia de equipos según el nivel de complejidad, plan de mantenimiento y equipos periódicos, listados reactivos, fechas, lote, expiración, conservación, fecha de preparación, gestión de equipos, materiales y reactivos. Recursos humanos si cuenta con la certificación correspondiente, personal de salud con título de licenciatura en bioquímica, virología, etc. Técnico superior con título tecnológico de laboratorio y o histopatología o en citología. Con eso tú lo tienes que indicar, ¿no? Auxiliar de laboratorio clínico, de laboratorio anatomopatológico, profesional técnico auxiliar, capacitaciones realizadas, profesional técnico administrativo, etc. Bioseguridad, cuenta con plan de bioseguridad, plan de contingencia, plan y manejo de traslado de vectores infecciosos, cuenta con dispositivos de protección, cuenta con el plan de casos y momento de lavado de manos, existen procedimientos de transporte y almacenamiento, plan de manejo de residuos generalmente en los establecimientos de acuerdo a la normativa. Entonces se pone sí, no, y él no aplica, ¿no? Ya no está en los registros. Dentro de la fase analítica, ya es el área del laboratorio como tal, evaluamos si el MOF está de acuerdo a la catalogización del establecimiento, el descriptor de cargos, manual de calidad y de bioseguridad, manual de proceso y procedimientos, si tenía manual y toma y transporte de muestras, y convenio escrito con el laboratorio de mayor complejidad, la derivación de muestras, registro de pacientes, etc. Y la fase posanalítica, lo mismo están los datos del paciente, en tu caso pacientes hospitalizados, se da el libro de registro de pacientes, el libro de reporte de resultados, libro de registro de entregas, pero del registro de entrega de resultados. Se pone equipos del servicio laboratorio con el siguiente detalle, el equipo, si es digital o manual, la fecha de adquisición, la fecha de mantenimiento preventivo, la fecha de mantenimiento correctivo,
última calibración y fecha próximo control. Esta tarjeta tiene que estar en cada equipo de laboratorio cuando se haga la auditoría de servicio. Entonces tenemos, por ejemplo, el analizador de hematología, el analizador de química clínica, el analizador de gases en sangre, analizador de orina, analizador de termoiluminiscencia, ¿no? Y análisis de electrolíticos, hormonas, etc. Entonces, cada uno de estos tiene que tener esta tarjeta y esto es lo que se evalúa en la auditoría de servicio de laboratorio. Muy bien. Hasta aquí sería la clase de hoy. Si hay alguna pregunta, alguna duda.